Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos estén viendo y bienvenidos a una nueva edición de Entre Casas y Cuentos o Cuentos y Casas y transmitiendo en vivo desde el canal de YouTube y Ávila Radio Online. Y hoy tenemos un programa de lujo, tenemos a alguien a quien yo respeto muchísimo, a quien le tengo mucho cariño y mucha admiración, porque es alguien que ha hecho las cosas bien hechas, que ha triunfado mucho, es muy exitoso, es un excelente colega, con una de esas historias que nos vienen a ayudar a entender por qué nosotros los inmigrantes tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que creer en nuestros sueños, trabajar duro, porque aunque suene trillado, sí se puede. Y hoy en día le damos la bienvenida a Ronnie Treviño, colega realtor con Keller Williams en la ciudad de San Antonio. Ronnie, bienvenido. Muchas gracias, Ana. Y qué linda esa introducción. Oh, no, encantadísima. Muchas gracias. Encantadísima. Yo encantado de estar aquí contigo. Qué bueno. Y para no entrar mucho más en detalles, entre otras cosas, hoy vamos a conversar de algunas cosas, entre ellas, Ronnie es el presidente de NAHREP, el capítulo de San Antonio, y les explico, NAHREP es la Asociación Nacional de Agentes Hispanos. Correcto. A nivel nacional, y tiene su capítulo, o cada ciudad, o sea, muchas ciudades de Estados Unidos, alrededor de Estados Unidos, tienen su propio capítulo en la ciudad. Y nosotros hemos venido, los hispanos, tenemos esa organización que además nos representa de una manera muy bonita, muy profesional. Y hace poco, bueno, Ronnie, además también muy orgullosa porque también ganó un excelente reconocimiento como agentes aquí en San Antonio. Y entonces, bueno, vamos a conversar un poco sobre eso, pero quiero comenzar la entrevista un poco porque cuando nosotros inmigramos, Ronnie, tenemos ciertas preguntas y nos sentimos a veces asustados. Yo vengo de Venezuela, tú eres de origen mexicano también. Entonces uno no sabe, uno llega aquí y uno cree que las cosas a veces son muy fáciles o muy difíciles. ¿A ti te parece, o sea, no fácil no es? Y yo creo que uno en este país, la lección más importante es que uno aprende a ser humilde. Sí, definitivamente. Te cuesta más, te cuesta menos, pero aprendes a ser humilde. Exacto. ¿Cómo ha sido tu perspectiva como inmigrante? Tienes una historia muy linda. Danos un flash rapidito de esa historia, pero explícanos un poco, danos tu perspectiva de qué es lo más gratificante y lo más difícil que te ha tocado vivir. Lo más gratificante y lo más difícil, pues mira, yo vengo de una familia de mexicanos, mis papás son de Ciudad Acuña, México, los dos inmigraron a los Estados Unidos a una edad ya no tan joven, y lo que he visto es que muchos de los momentos difíciles o esas historias, o sea, los escuchas y creo que son en la mayoría de nuestra cultura hispana, escuchamos esas historias de cómo era que nuestra familia empezó aquí en Estados Unidos. Y bueno, para nuestra familia era crecer en una ciudad muy humilde, con poca oportunidad y no saber que hay más oportunidad en el mundo. Correcto. Porque no estábamos, o en mi caso, no tenía el conocimiento de esos grupos para poder triunfar. Cuando empecé a juntarme con esos diferentes grupos y todo pasó por error, estábamos platicando un poco antes de empezar este programa, cómo es que yo llegué a ser vendedor de bienes raíces. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia no tan buena y yo quise cambiar esa perspectiva a algo bueno. Dije, no puede ser que el servicio que recibí era tan pésimo. Yo necesito juntarme con gente para ver cómo es que nosotros podemos empezar a triunfar. Y es a través de los bienes raíces que he cambiado mi vida completamente, Ana, la verdad. Sí, es que además a través de bienes raíces, porque eso yo lo he dicho mucho en el programa, nosotros en el moto de esta empresa, este programa es haga bien y no mira a quién, que eso es gratis, y yo creo que cuando uno viene de la abundancia y no de la mezquindad, las cosas funcionan.
nosotros tenemos un compromiso y creo que compartimos mucho ese valor, ese compromiso de ayudar a la gente a hacer las cosas bien, porque es que cuando uno migra, cuando uno es nuevo en un país, uno no conoce la cultura, uno no conoce las cosas que pasan. En el caso de Ronnie le pasaba que él firmó un documento para vender su casa y ya pensaba que con eso estaba listo y resulta que se consiguió que perdió incluso su casa por un mal manejo de un realtor que no tuvo la ética ni la responsabilidad de trabajar como debe ser. Entonces, cuando nosotros emigramos, muchas veces cuando venimos a nuestros países estamos acostumbrados quizás en nuestros países que las cosas no se hacen como debe ser. Y resulta que uno cree que aquí a veces es así. Yo creo que una de las lecciones que yo he aprendido mucho y que aprecio de este país es que las leyes están y funcionan, y hay un sistema que funciona, que no hay necesidad de hacer las cosas mal hechas. Exacto, exacto. Y creo que eso es muy importante comentar. Mucha gente, especialmente extranjeros de otros países, vienen de países que no tienen tanto regulación como aquí en Estados Unidos. Hay regulaciones ahorita, en este momento, que están para protegernos, están para proteger a los hispanos y a todos los que están viviendo aquí. Claro, y muchas veces la gente cree que porque no tiene sus documentos en regla o porque está recién llegado o porque es extranjero, tenga usted o no tenga documentos, pero el hecho de que a lo mejor se sienta como un extranjero cree que tiene menos derechos. No, en este país las reglas son muy claras, nosotros tenemos oportunidades, derechos y deberes que debemos cumplir y sobre todo es ver siempre buscar la excelencia de cómo hacer, no importa lo que usted sea. Si usted es la persona que limpia la escuela o usted es el presidente de una empresa, no importa. Haga su trabajo como debe ser, bien hecho, con mucho orgullo y dando siempre lo mejor de sí, porque de esa manera uno puede estar tranquilo y eso siempre, siempre, siempre se le va a retribuir. Eso es muy importante y qué bueno que lo mencionas, Ana, y es una de las cosas que me llamó la atención con NAREP, porque NAREP es una, perdón, es una organización que obviamente está reconociendo a los mejores realtors en cada ciudad donde hay un capítulo de NAREP, pero a la misma vez yo quería alinearme con una organización que pudiera ser una voz para nuestra gente hispana. Y eso es lo que yo veía o cuando reflexionaba de mi vida como niño con mis papás, era quién era esa voz, con quién nos podemos ir y sentirnos en confianza para que alguien nos guíe y nos diga por dónde ir y qué camino tomar para llegar a ese triunfo. Dime algo sobre NAREP. Además de esa organización como tal, ¿qué programas o de qué manera ayuda y colabora con la comunidad hispana? Hay muchas cosas que la gente no vea atrás de NAREP y una de las cosas que hacemos es nosotros peleamos por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. En esta época de pandemia y de no tanto inventario, que los precios se subieron muchísimo, vimos que 5 de 10 casas estaban comprando, De las que se compraban. que se compraban, los estaban comprando empresas grandes que eran inversionistas de otros estados o otros países comprando muchas propiedades y estaban quitando esas propiedades, esa oportunidad a los hispanos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hablamos a los representantes de nuestro estado en Washington para preguntarles qué era lo que ellos estaban haciendo, porque nosotros estábamos viendo cosas muy diferentes. Las casas no se estaban vendiendo a familias, se estaban vendiendo a empresas. Correcto. Entonces, es una de las cosas, un ejemplo de qué hacemos, ¿verdad? Bueno, Nosotros hablamos con Washington para platicarles qué es lo que está pasando y pedir el plan para nosotros comunicar eso a nuestra comunidad hispana. Y de hecho eso funcionó porque después en algún momento la presión de todos, que es lo que importa cuando uno inmigra, en la importancia de buscar una organización donde las voces de muchos se junten, porque cuando somos muchos juntos hacemos una diferencia. Esas iniciativas que tuvo NAREP y que tuvieron diferentes organizaciones en este país, la Asociación Nacional de Realtors y las diferentes asociaciones que existen, lograron
que se pusieran ciertas regulaciones o que cambiaran las reglas del juego para los inversionistas y tratar de darle mucha más ventaja a las personas que estaban comprando casas para vivienda principal, bien sea su primera casa o no su primera casa. Sí, entendemos que hubo mucho capital que funcionó, pero la moraleja de la historia es que nosotros como migrantes tenemos siempre la oportunidad, es importante la fuerza de muchos. Nosotros somos la minoría más grande en este momento de Estados Unidos como hispanos, pero aunque no fuéramos, así como está la sociedad afroamericana, así como están los asiáticos, así están los europeos, no importa, pero el poder de su comunidad, el que usted llegue a este país y busque hacer su grupo, su comunidad y tratar de ayudar a las personas que lleguen, no aprovecharse de la ignorancia de esos que están llegando para tomar provecho, sino a ayudarlos a que no cometan los mismos errores que ustedes han cometido o que uno ha cometido y que por lo menos que cometan otros, pero no los mismos que uno. Entonces, siempre venir de una perspectiva de ayuda. Cuéntame, ¿cómo aquí nosotros, bueno, los dos estamos en San Antonio, los dos trabajamos en la misma área. Cuéntame, ¿cómo ves el crecimiento de la comunidad hispana en San Antonio? ¿Cómo crees, cómo lo has visto en los últimos 5 o 6 años? Hemos tenido muchos cambios. Sí, muchos cambios. Y a raíz de la pandemia ha venido mucha gente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la industria? ¿Cómo vamos creciendo ese sector hispano? Fíjate que yo lo veo algo como muy positivo. Estoy viendo mucha construcción, mucho trabajo, gente emprendedora que quiere venir, nuestros hispanos que están viniendo a San Antonio de otros países o incluso otros estados viniendo a Texas a buscar oportunidad y creo que es fantástico. Nos ha ido Sí. muy bien. Y además que San Antonio, para que no digan que soy yo la única loca que dice esas cosas, háblanos un poquito de San Antonio. ¿Cómo ves tú, cómo describes tú la ciudad de San Antonio? Ay, San Antonio es una ciudad bella porque hay tanta cultura en esta ciudad. Estamos tan cerca a nuestra frontera de México que tenemos nuestra familia mexicana aquí que tiene su huella muy marcada en San Antonio y también tenemos gente de muchos otros países y creo que eso hace una ciudad muy amigable. Y San muy Antonio es diverso, sí. una ciudad amigable y diverso, Sí. definitivamente. Y yo siempre digo, sabes que yo digo que Florida, a mí lo que me gusta de Florida es que está cerquita de Estados Unidos. Porque a mí me encanta Florida, pero es que yo creo que una de las cosas que a mí me gusta de Texas y me gusta de San Antonio es que a pesar de que somos muy abiertos a la diversidad y que todo el mundo va a tratar o de hablar español o de ayudarte y el que no habla español trata de ayudarte, pero las reglas se cumplen y hay leyes que se cumplen. Entonces uno vive en una sociedad organizada donde no hay abusos, donde las cosas se hacen, donde uno paga sus impuestos y los impuestos tienen su trabajo y hacen su función. Y aquellas personas que migran a esta ciudad se acostumbran y lo hacen. Y creo de nuevo que es responsabilidad de todos mantener nuestra ciudad así y dar ese ejemplo, porque como hispanos nosotros llevamos el nombre de muchos a cuestas. Sí, sí. Y qué buena observación, pero sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que los hispanos vienen aquí y ven el ejemplo del otro emprendedor hispano que ha triunfado y eso es lo que necesitamos, ver más de eso, definitivamente. Que es la idea y es lo que hace organizaciones como NAREP acá, que son especialmente tantas la fuerza que tenemos como hispanos, que existen organizaciones a nivel nacional que nos representan y tienen un peso y una voz y un voto en lo que sucede en la política, en la economía, en materia de housing, de casas, en materia de educación. San Antonio tenemos escuelas bilingües, que son programas duales, donde los niños comienzan a estudiar español, mucho antes de que comiencen a estudiar inglés, y son de muy buena calidad. Lo mismo las universidades. Y eso me encanta que la ciudad está con ese tipo de programa porque San Antonio, siendo una ciudad en Estados Unidos de habla en inglés, reconocen Nuestro valor, nuestro aporte. nuestro aporte aquí en nuestra ciudad y
y bueno, lo están viendo, lo están implementando en los programas, en nuestras escuelas públicas y eso es increíble. Mis niños están en ese programa dual y Excelente. veo a los niños anglos que están hablando perfecto español, mejor que yo. Y eso me encanta, me fascina, está Ronnie, lo cuéntanos mejor. un poco cuál es tu área, en qué te enfocas con tus clientes en tu negocio de bienes raíces, qué planes tienes, dónde estás, a dónde vas, qué planes tienes. Pues ahorita tengo un equipo de 8 agentes. He estado en este negocio por 14 años. Este agosto cumplí 14 años y gracias a Dios este negocio me ha dado tanto. Y ahorita estamos por cerrar este año como 80 casas. Muy bien. Yo creo que el futuro para nuestro grupo se ve muy prometedor, muy Por prometedor. supuesto. Hay planes ahí, no sé exactamente qué camino voy a tomar, pero crecimiento definitivamente. Siempre, año tras año, quiero estar creciendo. ¿En qué te enfocas cuando tienes a tu grupo de agentes? Cuéntame cuál es tu bandera, qué les dices, cómo quieres que trabajen, cómo te los imaginas siendo exitosos. O sea, Yo siempre hablo del estándar Ujú. del equipo de Ronnie Treviño. Yo tengo estándares en cada momento de cada proceso y el estándar es de siempre respetar nuestros clientes, siempre ser muy transparente, tener una comunicación muy marcada, muy Ujú. frecuente y siempre tener pasión para lo que hagamos y esa pasión que se transmite en educación. Nosotros educándonos siempre para poder dar un mejor servicio a nuestro cliente. ¿Cómo ves la industria de bienes raíces aquí en la ciudad de San Antonio? Porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, yo quiero sacar mi licencia, yo quiero ser realtor, hay tanto dinero y la gente, bueno, se embeleza, no es tan fácil como creen, pero ¿cómo ves esta industria en nuestra ciudad? Yo creo que era para las personas que están en este sector o esta industria de bienes raíces y viven aquí en San Antonio, en el centro de Ujú. Texas, estamos muy afortunados. Yo veo crecimiento en nuestra ciudad y en Texas por los próximos 20 años. Yo creo que gente va a seguir viniendo para acá. Ujú. Yo creo que empresas grandes van a seguir poniendo sus bases aquí en Sí, Texas y veo crecimiento, Ana. Yo veo que esto no va a parar muy pronto, esto va a seguir. yo creo que sí. Y te pregunto, Y porque, creo que ahorita es el ajá, momento de empezar a invertir. exactamente, porque es que además, tú sabes que yo me gusta mucho en el programa conversar a la gente y explicarle por qué es importante invertir. Pero de nuevo, no me crean a mí, créanle aquí a don Ronnie. Cuéntanos cómo ves el mercado, lo ves sólido, crees que es una burbuja. Tú tienes 14 años, yo tengo 16, o sea que vivimos el momento del 2008 cuando sí fue un desastre. ¿Te parece que hay similitud? ¿Te parece que es diferente? ¿Cómo ves este final de año? ¿Cómo vamos entrando al final de año? Yo lo estoy viendo diferente. A cambio de lo que pasó en el 2007, 2008, esta recesión fue otros factores, no fueron ligados directamente a A la industria de a bienes la raíces, industria de bienes raíces. Entonces, lo que estoy viendo es que el mercado se está normalizando. Lo que no era normal era lo que lo estábamos que estaba viviendo pasando. hace 2 años. En pandemia, hasta hace 6 meses, eso no era normal. Y creo que lo que surgió ahí era que San Antonio llegó a donde debería de haber Ujú, estado ujú. desde hace mucho, nada más Sí, que por mucho tiempo, pues esto era como un secreto, nada más los que conocían San Antonio sabían que podías comprar aquí muy barato. Ahora lo veo como un mercado normal, todavía bajo. Veo gente de otros estados que vienen y les enseño colonias de los más caros aquí ¿y y les parece? se Sí, sorprenden con el precio y claro. lo que están comprando en comparación con otros lugares de la No, nación. y no solamente eso, no es de otros estados, porque también tenemos gente de Austin que está viniendo a comprar aquí. Sí,
Sí, la claro, ciudad no ha nos tenemos crecido que ir tan tanto, lejos. sí, no tenemos que ir tan lejos, porque la ciudad ha venido creciendo y nosotros estamos, yo creo que naturalmente en algún momento vamos a estar mucho más cerca de Austin de lo que estamos ahora, pero todo ese corredor la gente ya no lo ve tan lejos ni lo ve tan distante, entonces pues está perfecto, la gente Y estamos la aquí. pandemia cambió todo, Oh, sí, porque gente que trabaja en Austin puede estar viviendo en y San Antonio, trabajando desde San Antonio. sí, sí. Entonces bueno, Ronnie, cuéntame, dame una opinión ya para cerrar el programa. ¿Cómo le damos, qué consejo le das tú? Dale 3 tips al inmigrante que está llegando a este país para que el camino no se le haga tan tortuoso, que el derecho de piso no le salga tan caro. 3 tips. Yo creo que el tip número 1 es encontrarte con una buena comunidad. No tiene que ser NAHREP, pero hay muchas comunidades y muchas organizaciones en la ciudad enfocadas en el inmigrante o el hispano que viene aquí y está buscando un camino. Hay muchos recursos aquí en la ciudad para poder ayudar a una persona. Entonces, enfócate en encontrarte con un buen grupo que te va a guiar bien. Tip número 2, trabajar duro. Yo creo que trabajando duro y no teniéndole miedo a las oportunidades, puedes entrar como lavaplatos en un restaurante y en 3 años puedes ser dueño de ese restaurante. Exacto, Porque lo he literalmente. visto, Así lo he es. visto. Tip número 3 es nunca te vences, sigue trabajando, siempre échale ganas, nunca piensas que hay un límite, porque aquí no hay límite. Cierto. Podemos crecer Al potencial y al punto en que queramos. exactamente. Qué bueno, no lo escucharon de mí nada más. Recuerden siempre, hagan bien y no mire a quién, que eso es gratis y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti.